¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy seguiremos con los temas de magnitudes y medidas. En las clases anteriores ya nosotros habíamos visto acerca de el tema de sacar el volumen de un prisma. Entonces, el día de hoy empezaremos a trabajar solo sobre lo que viene siendo el volumen, el volumen de una pirámide, ¿no? Ya vemos el volumen de un prisma, supimos que para sacar el volumen de un prisma su fórmula va a ser el área de la base por la altura, ¿no? Y así obtendremos el volumen. Lo vimos un poquito en la primera clase y lo vimos también, lo pudimos comprobar también con las regletas, ¿no? Entonces, el día de hoy nos piden, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que viene siendo la página, perdón, en la página 224 de su manual, que es donde nos quedamos, habla de que, por ejemplo, una pirámide es un poliedro que está limitado por una base poligonal y por caras triangulares laterales cuya base son los lados del polígono. Todas esas caras triangulares coinciden en un solo vértice en común, bueno, un vértice en común llamado cúspide, que es una de las características que vimos el día de ayer, ¿no? Vimos que la base es un polígono, pues un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un pentágono, un pentágono, no sé. Y los pirámides van a tener tantas caras laterales, cuando hablamos de las caras laterales, va a ser igual al número de lados del polígono que tengamos como base. Y al final de todo siempre va a tener, van a formar, sus caras laterales van a ser siempre triangulares y van a terminar todas en un solo vértice, un vértice en común que se llama cúspide. Entonces, si eso ya lo sabemos, sí sé que las pirámides son rectas, hay unas pirámides rectas, son aquellas en las que las caras del triángulo son, perdón, la cara de son triangulares y son triángulos y son seres iguales, todos son iguales. Entonces, ahora lo que nos piden es comparar prismas y pirámides y observen las características que comparten y cuáles no. Entonces, a continuación nos piden que llenemos una pequeña tabla donde tenemos un prisma y una pirámide. Un prisma y una pirámide con el mismo polígono, un prisma y una pirámide con el mismo polígono, ¿no? Esto, si se fijan, si nosotros nos vamos a la página 269, verán que aquí nos estaban dando ya, parte de lo que hicimos ayer, hacer esas figuras, ya nos están dando, por ejemplo, tenemos esta base que es cuadrangular y esta base que es cuadrangular, pero aquí estaríamos formando lo que viene siendo una pirámide y estaríamos formando un prisma, ¿no? Entonces, por ahí nos pide, para poder llenar la tabla que vimos anteriormente, que nosotros veamos, por ejemplo, cuál sería la base de, perdón, que viéramos nosotros cuál es la base de nuestro prisma. En este caso tenemos hablando de un prisma cuadrangular, perdón, de una pirámide cuadrangular y de un prisma cuadrangular, en la que nosotros veamos que la base viene siendo igual. Y también nos pide que calculemos la altura para poder llenar esa tabla. Veamos cuál es la altura de nuestro prisma y cuál es la altura de nuestra pirámide, ¿no? Vamos a tomar que de aquí va a ser la altura. Entonces se van a dar cuenta de que tanto la base como la altura son iguales y que en ese sentido comparten, no solamente de este prisma y esta pirámide cuadrangular, también nos dan una hexagonal, si se fijan, tuvimos un prisma y una pirámide hexagonal, y un prisma y una pirámide triangular. Entonces tenemos esas tres figuras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver el área, vamos a checar cuál es el área o la fórmula del área o las medidas que tiene el área para calcular el área de cada figura. Y les vamos a llenar en la página 224 vamos a llenar esta tabla. Por ejemplo, para que nos digan cuál es el área de la base, cuál es la altura, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar en las bases según la fórmula que nosotros ya conocemos, ¿no? Recordemos que para sacar el área de una base de un polígono cuadrangular, pues es base por altura.
Para la de un polígono triangular, pues estamos hablando que es base por altura sobre 2. Y para el hexagonal estaríamos hablando que es perímetro por apotema, ¿no? Tenemos que buscar más o menos cuál es el apotema de nuestra figura para poder, encontrar el área. Y obviamente la altura de todo, por ejemplo, de estas dos van a ser igual, la altura de estas dos van a ser igual y la altura de estas dos van a ser igual. Entonces es importante que empecemos a trabajar con eso para poder comparar y poder encontrar lo que viene siendo el volumen de un prisma, ya que nos dice que, bueno, que tomemos un prisma cuadrangular y una pirámide de base cuadrangular que tengan la misma altura, ¿no? Nos piden que la llenemos con algo, ¿no? De preferencia harina, azúcar o sal, ¿no? De algo que podamos volver a reutilizar y que no nos deje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir el día de ayer, bueno, para hacer esto, el día de ayer les pedí que construyeran dos figuras, ¿no? Una pirámide y un prisma. Entonces, el día de hoy vamos a construir los otros los otros dos prismas y las otras dos pirámides, que son exactamente iguales, para poderlas comparar entre sí y saber, poder entender o calcular el volumen de un prisma, perdón, de una pirámide con un prisma del mismo tamaño y con la misma base. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos van a decir? Por ejemplo, ¿cuántas veces creen que cabe el contenido de la pirámide dentro del prisma? Lo que tenemos que hacer entonces es, nosotros vamos a tomar, por ejemplo, el prisma cuadrangular y la pirámide cuadrangular. ¿Y qué vamos a hacer? A la pirámide cuadrangular vamos a vaciarle un contenido, por ejemplo, azúcar, digamos que va a ser azúcar. Entonces vamos a ver cuántas veces cabe el contenido. Vamos a formar nuestra figura y vamos a llenarla y vamos a ver cuándo ese contenido cabe en el prisma. Vamos a encontrar que es 3 veces, ¿no? Es algo que les adelanto, pero nos debe dar aproximadamente 3 veces. Entonces nos dice que hagamos lo mismo con la pirámide triangular y el prisma de la misma base, o sea, que calculemos ahora con los que son triangulares. Nos van a preguntar si sucedió lo mismo. La idea es que sí. Y me dice también, ¿sucederá lo mismo con todos los casos en que el prisma y la pirámide tienen la misma base? Si esto sucediera, entonces encontraríamos una fórmula, ¿no? Debido a que todos los casos que estamos tomando nos dan el mismo resultado. Entonces dice, ¿cómo deben ser las alturas del prisma y la de las pirámides para que se cumpla esto, ¿no? Pues obviamente tiene que ser igual, ¿no? Y dice que si cambiamos la altura se cumplirá lo que se está analizando, entonces veríamos, pues la respuesta sería no, porque estaríamos aumentando el volumen, porque el volumen es una de la altura es una de las medidas que utilizamos para calcular el volumen. Entonces, si alteramos la altura, estaríamos también alterando el volumen, por lo tanto, no nos daría, ¿no? Y dice que qué relación encontramos entre el volumen de un prisma y una pirámide si tiene la misma base y la misma altura. Pues decimos que eh, el volumen de una pirámide pues, siempre va a ser una tercera parte de lo que viene siendo el volumen de un prisma con la misma base y con la misma altura. Entonces dice, podemos encontrar la fórmula para calcular el volumen de cualquier pirámide. Eso sería muy sencillo, ¿no? Porque sabemos que es una tercera parte de lo que viene siendo el volumen. Y si nosotros ya sabemos calcular el, el volumen de un prisma, pues obviamente simplemente es sacar una tercera parte de una pirámide, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Si yo tengo la misma altura y la misma base, siempre va a ser una tercera parte. Entonces, con esa información ya podríamos nosotros encontrar el volumen de la pirámide. Entonces,
aquí nos hacen que hagamos una propuesta de una fórmula. Nosotros ya conocemos la fórmula de de lo que viene siendo el volumen del prisma, entonces a través de ella tal vez podamos encontrar y generar una fórmula, lo podemos hacer de manera individual. Y ya por último nos pide que hagamos un repaso nada más de lo que viene siendo la síntesis para el día de hoy, que vamos a encontrar en la página 216, simplemente hay que leer, ¿no? Y nos dice que nos dan algunas definiciones que debemos haber aprendido durante estos días acerca de lo que es un cuerpo geométrico, lo que es un poliedro, un prisma, habla de los poliedros regulares, cómo son los poliedros regulares y cómo se utiliza, qué fórmula utilizamos para encontrar el volumen de cualquier prisma y que es una pirámide y el volumen de una pirámide. Incluso aquí nos dan una pequeña fórmula ya adelantada sobre cómo sería la fórmula para encontrar el volumen de la pirámide. Entonces, nada más el día de hoy para comprobar esos datos, les recuerdo una vez más, hay que tomar las medidas de las figuras de los cuerpos geométricos que nos dan en la página 269, tomar la altura y llenar esta pequeña tabla a través de esa. Y formar las figuras restantes que nos quedan. No construimos el día de ayer, las vamos a construir el día de hoy y vamos a comprobar si es posible con azúcar, si es posible con sal y ver si realmente es una tercera, si una pirámide es una tercera parte de lo que viene siendo un prisma. Les recuerdo que para comprobar lo que nos quede más exacto, las figuras que ya vienen en la página 269, pues ya tienen una medida dada, ¿no? Entonces, para que esto nos salga bien, tenemos que ver que nos queden exactamente iguales, ¿no? Que en verdad sea la misma altura y que en verdad sea la misma base. Y eso lo vamos a tomar como una regla. Podemos tomar nuestra regla, ver nuestras figuras y tomar la regla y medir cuánto mide de aquí a aquí, cuánto mide de aquí a aquí, para poder hacer los cálculos necesarios, ¿no? Y una vez que ya tengamos los datos, podemos simplemente recortar o calcar estas figuras para poder formarlas y nada más tratando de que en uno de los lados la base, no poner la base para poder verter dentro de ellas un poco de azúcar, un poco de sal. Yo no recomiendo que sea con arena porque sea un poco desastroso, pero evitemos un poquito de desastre. Tal vez harina, digo, también podemos usar harina. Entonces, nada más verificar que realmente este cuerpo de aquí es una tercera parte de lo que viene siendo esto. ¿Sale? Entonces, espero que haya sido un poco claro. De todos modos, igual cualquier duda, recuerden que estoy a sus órdenes. Ahí en los comentarios, por favor, no dejen de expresar en el foro sus dudas, sus inquietudes. Vamos a tratar de que siempre de estar al pendiente de cualquier cosa que ustedes necesiten. Y de mi parte del día de hoy sería todo. Y nos vemos la próxima ocasión. ¿Sale? Hasta luego.